Bueno, buenas tardes de nuevo para todos y todas. Espero se encuentren muy bien. Ay, me pasé. El día, hola. Entonces, en la tarde de hoy les voy a mostrar el tema de las normas APA, séptima edición. Mi nombre es Jessica. Acá abajito está mi correo de contacto. Cualquier pregunta que tengan después de esta capacitación, por este medio la pueden realizar, que yo con gusto les voy a ayudar en cualquier cosa que de esta manera general con esta parte de normas APA. Si también tienen preguntas o dudas, también hágalas en el preciso momento. La verdad, sería muy bueno que salieran de todas esas dudas y todas esas preguntas en esta capacitación. Se divide en tres partes, una que es el formato general, la otra, las citas y las referencias, y por último, otra de las citas y la tercera es las referencias. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier duda, la pueden hacer. Perfecto. APA, pues viene la Asociación Americana de Psicología o American Psychology Association, los cuales ellos, por allá en el año 1929, pues decidieron establecer un conjunto de pautas para codificar varios componentes de la escritura científica y académica. Esto con el fin de facilitar la comprensión lectora de la misma. Es decir, se hizo como para estandarizar varios aspectos de forma y estilo de estos trabajos académicos y científicos para hacerlos como más fácil de leer ya cuando la otra persona esté en ese proceso. Entonces nos sirve para márgenes, fuentes y tamaños de las letras, interlineados, pero también para cumplir con las citas, pues poner las citas y las referencias para cumplir con los derechos de autor. Hay que dejar claros estos dos conceptos que vemos acá, los cuales son plagio y autoplagio. El plagio es copiarse las palabras, ideas, tablas, imágenes, figuras de otra persona y hacerlas pasar como si fueran totalmente nuevas y originales, pues de uno mismo. No está mal uno utilizar documentos de otras personas, de hecho se recomienda porque claro, pues uno al momento de estar desarrollando un trabajo se apoya en otras personas que ya trabajaron sobre eso para darle mayor fundamento a nuestros trabajos. Lo que sí está mal es no darle crédito a esas otras personas. Eso es plagio. El plagio se castiga tanto de manera legal como de manera académica. Legal te pueden llegar a demandar y académica pueden llegarte hasta la expulsión de la institución en caso de que se descubra. El autoplagio ya es utilizar trabajos propios de uno, anteriormente presentados, anteriormente publicados, y volverlos a presentar como si fueran nuevos y originales. Pasa mucho en el ámbito académico, que digamos ustedes por allá en un semestre anterior presentaron un trabajo y en ese trabajo se sacaron un 5 y pues les fue muy bien, ¿cierto? Pero digamos que para otra materia de este semestre les sirve el mismo trabajo, entonces que solamente le cambien el nombre del docente, el nombre de la materia y ya. Eso sería autoplagio, eso ya no está moralmente correcto hacerlo, no es lo mejor. Ya de cierta forma no tiene consecuencias legales, pero ya va como en cuestión de los profesores en caso de que se den cuenta, mira qué pueden hacer en ese caso con su trabajo. Entonces, el autoplagio tampoco se puede hacer, la idea sería replicar algunas ideas de ese trabajo anteriormente presentado y o al menos avisarle a los docentes, ves que tengo ese trabajo que ya había presentado, pero lo quiero volver a presentar acá. O sea, como a menos darle un pequeño aviso. Ya unos aspectos generales, entonces tengo las fuentes y tamaños, tengo Tiny Roman 12 a 12 puntos, Georgia a 11 puntos, Computer Model a 10 puntos, Calibri a 11 puntos, Arial a 11 puntos y Lucian Sansunicot a 10 puntos. Es decir, tienen entre estas 6 fuentes con sus respectivos tamaños. Cuando digo puntos es el tamaño para escoger en su trabajo. Ya que ustedes deseen, el que prefieran, de cierta forma seguramente le van a seguir pidiendo muchos trabajos con Tiny Roman a 12 puntos porque es como uno de los más utilizados. Entonces, seguramente sí, pero en caso de libre pueden escoger entre las otras que hay acá. Computer Model
A 10 puntos yo la pongo porque es una de las que aplica para APA, pero ya he visto que en varias como versiones de Word no la tenemos. Entonces puede que como APA viene de Estados Unidos, entonces puede que ellos allá pues sí la tengan, pero nosotros acá no la tengamos. Pero aún así pues tienen otras para utilizarlas. El interlineado a 2.0, la alineación es a la izquierda, nunca se va a justificar, siempre va a ser a la izquierda. Que utiliza sangría en la primera línea de cada párrafo de 1,27 centímetros y sangría francesa en las referencias también de 1,27 centímetros. Es decir, siempre que ustedes inicien un nuevo párrafo, le tienen que aplicar sangría a esa primera línea. Y en la referencia ya es de sangría francesa. Si no del tiempecito, al final les muestro en un archivo en Word cómo se aplica la sangría. La numeración es el extremo superior derecho y se empieza a numerar desde la portada. Siempre desde la portada. No desde la introducción, no desde el cuerpo de trabajo, siempre desde la portada. Las márgenes son de 2,54 centímetros a cada lado de la hoja. Entonces, estos son los elementos que debe tener la portada de trabajo para estudiantes. Entonces, está la numeración de la página, el título, el trabajo centrado en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida, el nombre de los autores, es decir, de los estudiantes, la afiliación, que se refiere pues, a la facultad a la que pertenecen, seguido en la institución, el nombre de la materia, el nombre del docente y por último, la fecha de entrega del trabajo. Y así es como debe quedar la portada, pues con todos esos datos. Esa numeración de la página siempre se empieza a numerar desde la portada, el título del trabajo, luego los estudiantes, la afiliación que pertenece, pues la facultad a la que pertenezcan, seguido la institución, el nombre de la materia, nombre del docente y por último la fecha de entrega del trabajo. Hay una portada que es como para profesionales o para investigadores. De todas formas, como ustedes van a presentar esto, entonces puede que, claro, dependiendo de algunas revistas y demás, el tipo de portada varía. Entonces, esta de pronto les aplicaría en su caso. Los elementos serían numeración de la página, un título corto o encabezado. Esto va alineado a la izquierda en mayúscula. Luego ya va el título, el trabajo, centrado en negrita. El nombre de los autores, la afiliación, tienen que la facultad a la que pertenecen, sigue la institución, nombre de la materia en caso de ser necesario, nombre del docente, fecha de entrega y por último abajo notas del autor, es decir, de ustedes. Entonces por este ladito quedaría ese tipo de portada. Ay, creo que no se ve muy bien ahí abajito. Bueno, entonces sería el número de la página, un título, o sea, cuando digo encabezado es como el título abreviado de ese trabajo. Debe ser alineado a la izquierda así en mayúscula. Y ahora No sí, te título. preocupes, que se logra ver la mitad izquierda. No hay problema por ello. Sí, bueno. Sí. Sí, sí, porque abajito, en la parte de notas, no sé, pues acá en mi computadora lo veo, miren que dice sí, centrado en negrita, y pues de las notas deben ir alineados también a la izquierda. ¿Entienden? Pues sí, como dije, puede que ya, pues dependiendo de algunas partes, la portada varíe, luego lo menos dos elementos. Continúo con los niveles de los títulos, entonces esta parte de los niveles de los títulos es porque de cierta forma pues son los títulos de manera continua. Es decir, que yo tengo un título, eso le saco un subtítulo, y al subtítulo otro subtítulo, y al subtítulo otro título. Entonces, en ese caso, el primer título o el primer nivel iría centrado en negrita, no se utiliza mayúscula sostenida, y en caso de ser el único, pues el texto comienza también en un nuevo párrafo. El segundo, alineado a la izquierda en negrita, y el texto también comenzaría en un nuevo párrafo. Un tercero, alineado a la izquierda, negrita, cursiva, y también el texto comenzaría en un nuevo párrafo. Un cuarto, entonces, con sangre la primera línea de 1,27 centímetros, negrita, punto final, y el texto comienza en la misma línea. Un quinto nivel,
con sangre de primera línea, negrita, cursiva, punto final, y el texto comienza pues, en la misma línea. Generalmente los más comunes son los tres primeros. Yo tengo un título, un subtítulo y otro subtítulo. Y en caso de un cuarto o quinto, pues va de esta manera. Y ya pues un sexto o séptimo ya no es común de hecho y ya no se recomienda, porque de cierta forma ya tener tanto título de manera continua, estéticamente no se vería bien el trabajo. El formato de las tablas y las figuras, entonces comienzo con el de la tabla, sería la palabra tabla con su respectiva numeración, tabla 1, tabla 2, tabla 3, en negrita, esto va en negrita, el título de la tabla en cursiva, luego ya pongo la tabla, solamente se ponen líneas horizontales, no verticales, solamente horizontales, y abajo nota. La palabra nota, solamente nota, va en cursiva, nota punto. Y ahí se ponen de dónde fueron sacados los datos para yo hacer la tabla, si copié y pegué la tabla de otro lugar tal cual, entonces la citación, si también la tabla fue hecha pues por uno mismo, entonces poner también ahí fuente propia. Si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones o asteriscos, entonces también va en la parte de la nota. El formato de la figura, en APA solamente existen tablas y figuras. Es decir, todo aquello que no sea una tabla se nombra figura. Entonces, lo que son las gráficas, los mapas, las imágenes y todo eso se llama figura. El formato sería entonces figura 1 en negrita, el título de la figura en cursiva, luego ya pongo la gráfica, la imagen, lo que tenga, y al finalizar nota. De nuevo en esa nota va de donde pueden tomar los datos, hacer la citación, también si hay que hacer aclaraciones sobre abreviaciones, asteriscos o cualquier otro elemento, va en esa parte. No sé si hay preguntas con esta parte del formato general. Entonces ya Por el continúo con la momento, cita. claro. No sé si los chicos tengan dudas. Parece que no. Muy bien. Entonces ya continúo con la parte de las citas. Las citas es la manera de leer, yo crédito al autor sobre aquello que yo copio y pego y así evitarnos problemas tanto legales como académicos, evitando el plagio. Existen estos elementos de la cita, los cuales son el autor de la publicación, la fecha de la publicación y el número de la página de donde yo saco la cita. Entonces son el autor del documento que estaba leyendo, la fecha de publicación del documento que yo estaba leyendo y el número de la página de donde yo saco la cita. Existen tres tipos de citas. Está la cita textual o directa, que es aquella que yo copio y pego tal cual. Y se divide en cita corta y cita larga. La paráfrasis, el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribir la idea del autor, a pesar de que sea con sus propias palabras, no es su idea original, eso también hay que citarlo. Y la cita de cita, que la mención de una cita dentro del documento que estoy leyendo. Es decir, yo estoy leyendo un artículo del autor que se llama Saldarriaga, nada más. Y el autor Saldarriaga citó a otro autor llamado Carmona. Y me gustó fue la cita de Carmona. Eso sería cita de cita. Ya la información que contengan esas citas va a depender de los énfasis que se realicen. Entonces está énfasis en el autor y énfasis en el texto. Énfasis en el autor es cuando usted le quieren dar mucha fuerza a que fue ese autor el que dijo eso. Porque el autor es muy famoso, porque es muy importante, porque lo mencionan mucho, porque le ha ganado premios, usted le quieran dar fuerza a que él fue el que dijo eso. Énfasis en el texto es porque ya importa más la cita, lo que se dice y no tanto quién. Eso sería énfasis en el texto. Ya cada uno mira qué tipo de énfasis realiza, si los quieren hacer todos en el autor lo hacen, si los quieren hacer todos en el texto lo hacen, si quieren mitad y mitad también. Bueno, ya cada uno va mirando qué tipo de citas de estas tres realiza y con qué énfasis. Ya comienzo con algunos ejemplos, comienzo con la cita textual o directa.
que se divide en cita corta y cita larga. La cita corta es de menos de 40 palabras, es decir, de 1 a 39 palabras. Y cuando es con énfasis en el autor, sería los apellidos del autor, abro paréntesis, el año de la publicación, cierro paréntesis, abro comillas, pongo la cita corta, cierro comillas, abro paréntesis de nuevo, P punto y el número de la página donde yo saqué la cita y cierro paréntesis. Punto y ya continúo con mi idea. Con énfasis en el texto, entonces va primero la cita, entre paréntesis, pongo la cita corta, cierro, perdón, entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis y pongo los apellidos del autor, coma, el año, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Entonces, cuando es con énfasis en el autor es porque va primero los apellidos, el año entre paréntesis, luego entre comillas va la cita, al cerrar las comillas va el número de la página entre paréntesis. Mientras que cuando es con énfasis en el texto, va primero la cita entre comillas, cierro comillas, abro paréntesis y todos los elementos van ahí, apellidos, coma, año, coma y número de la página. Esto no va en negrita, pues que el auto, pues que los apellidos, el año y demás va en negrita, ¿no? Acá la pongo en negrita como para darle más relevancia pues a la presentación, pero no, va igual. La cita textual larga es de más de 40 palabras. Jessica, qué pena, te quiero hacer Claro, una pregunta. De claro. pronto puede sonar inocente, pero posiblemente sea algo que los chicos tienen en mente. En el ejemplo anterior, o dejémoslo en este Segui Alcaraz, yo he visto en algunos papers que en unas citaciones está, por ejemplo, Segui Alcaraz, y en otras solamente conservan el primer apellido. Es decir, ¿cómo puedes tú, como una persona que está realizando un artículo, identificar qué es lo correcto? Si has visto que ambas citaciones se conservan, reitero, en unos ambos el Segui Alcaraz y en otros solamente como Segui. ¿Cómo puedes tú identificar eso? Listo. Profe, es importante como respetar los apellidos como aparecen en la fuente, ¿cierto? Ok. Entonces, si en la fuente aparece con los dos apellidos, entonces se ponen los dos apellidos. Si solamente aparece un apellido, un apellido. Entonces, sí es mejor como respetar en cómo aparece la fuente. Si hay algunas partes como que sí pasa, que ponen uno, ¿cierto? Sí, Solamente un apellido, y luego uno va a mirar que citaron el mismo autor, pero que los pusieron los dos. correcto. Ajá, entonces, la verdad, yo sí recomiendo que respeten en cómo aparecen en la fuente. Perfecto. ¿Mm? Muy bien. Incluyendo, por ejemplo, en este ejemplo, si los apellidos se unen por un guión, ¿qué pasa? Entonces, respetar también ese guión. Ujú, correcto. Muy bien. Muy ¿Listo? amable, Jessica. Claro, profe, con gusto. Bueno, entonces con énfasis en el autor en la cita larga, entonces van los apellidos del autor, abro paréntesis el año, cierro dos puntos y la cita larga va en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría de 1,27 centímetros en toda la cita, va la cita larga. En un párrafo aparte, sin comillas y con sangría en toda la cita. Y al finalizar, abro paréntesis, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. En este ejemplo, pues tengo PP. El PP significa que la cita se dividió entre dos páginas, que suele pasar muchísimo con las citas largas. Es decir, que yo empecé cogiendo la cita en la página 102 y continué esa misma cita, o sea, seguir copiando hasta la página 103. Se dividió entre dos. Cuando se les pase, ponen PP. La cita larga con énfasis en el texto. Acá hay que darle un pequeño preámbulo, esa es la cita, una pequeña introducción para no ponerla tal cual porque si no, no se entendería. Dos puntos y uno en un párrafo aparte, sin comillas y con sangría va la cita. Y al finalizar abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, P punto y el número de la página y cierro paréntesis. Este tipo de cita siempre va a ir solita en un párrafo. Es decir, si van a continuar con su idea, tiene que ser en un párrafo aparte. La paráfrasis o el parafraseo, que es con mis propias palabras, yo escribí la idea del autor, entonces sería con énfasis en el autor,
pues van los apellidos del autor, abro paréntesis, el año, cierro paréntesis, y con mis propias palabras, sin comillas tampoco, y en el mismo párrafo, pues yo empiezo a parafrasear. Con énfasis en el texto, entonces inicio yo el parafraseo, y al finalizar, cuando ya terminé de parafrasear, abro paréntesis, los apellidos, coma, el año, coma, p, punto y el número de la página, y cierro paréntesis. En un ejemplo tengo el número de la página y en el otro no. No quiere decir que con el autor no haya y en el texto sí, no. En el parafraseo ya es opcional poner o no el número de la página. Es decir, ya no es obligatorio como en la cita textual. En la cita textual sí es obligatorio, acá en el parafraseo ya es opcional. Sí sería bueno ponerlo, pero si desean, no lo hacen. Y además porque a veces se suele parafrasear diferentes partes de un mismo documento. La cita de cita, que es la mención de una cita dentro del documento que yo leo, es decir, yo estoy leyendo un documento de un autor llamado Torres. Y Torres citó a Sánchez. A mí me gustó fue la cita que es de Sánchez, no de Torres. Entonces, eso sería cita de cita. En ese caso, entonces va Sánchez, que es el autor que me gustó a mí. Abro comillas, pongo la cita de Sánchez, cierro comillas, abro paréntesis, como se citó en Torres, que es el documento que estoy leyendo, coma, 2008, el año de Torres, coma, p punto y el número de la página en el que Torres citó a Sánchez y cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, entonces inicio con la cita. Igual si fuera cita larga aplica el mismo formato que vimos en la cita textual. Cierro comillas, abro, Tavares es el dueño de la cita, coma, 2002, que es el año de Tavares, coma, como se citó en Torres, que es el documento que leo, 2008, el año de Tavares, coma, p punto y el número de la página en el que Tavares, Torres citó a Tavares, y cierro. Este tipo de citas lo mejor es evitarlas hacer lo más que se pueda. ¿Por qué? Porque a veces pueden ser un poquito confusas de realizar. Y segundo, porque siempre va a ser mejor dirigirse a la fuente original. Es decir, la fuente que les gusta a ustedes. Entonces, si a ustedes les gustó la cita de Sánchez, pues se van a la referencia de Torres, buscan el título, buscan el documento de Sánchez por el título, por el nombre del autor, por la revista donde fue publicada. Si pusieron un enlace, entonces irse al enlace. Siempre va a ser mejor buscar el documento original y citarlo, ya sea textualmente o parafraseado. Este tipo de cita ya solamente se realiza cuando el momento de buscarlo, pues no lo encontraron, o que lo encontraron pero tenían que pagar, o vieron que era un libro viejísimo y que solamente está ese libro por allá en una biblioteca de Estados Unidos y solamente está esa parte física ya. Entonces, ese tipo de citas, pues ese tipo de citas se realiza cuando ya no tienen acceso a esos documentos. Ya otros tipos de citas o de pronto situaciones que les pueda pasar y después varios trabajos del mismo autor con la misma fecha de publicación. Suele pasar mucho porque hay autores que publican mucho durante todo un año. Entonces, en ese caso, se hace la distinción con una A y con una B al lado del año. Pero la A es para el primer trabajo publicado, la B para el segundo. Cuando son diferentes autores pero tienen el mismo apellido. Es decir, que uno era Elizabeth Vargas y el otro era Carlos Vargas. Entonces, en ese caso, se puede hacer la distinción con la inicial del nombre. Las citas solamente van a poner los apellidos, pero cuando tienen el mismo apellido, pero son diferentes, se puede poner la inicial. Cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación. Cuando son obras firmadas con anónimo, se respeta el anónimo, se pone tal cual, anónimo. Cuando no hay una fecha, es decir, un año, se hace la distinción con las siglas S.F. que significa sin fecha. Y cuando no hay un número de página, que pasa en las páginas web, porque las páginas web no nos dice, como los libros o los artículos 1, 2, 3. Entonces, cuando no hay un número de página, te pones el número del párrafo. Con par, P-A-R-R, punto, par. Ya según el número de los autores, es decir, el número de los autores que tengan los documentos que van a citar, cuando es un autor, los apellidos, el año y el número de la página. Cuando son dos autores, los apellidos de los dos autores y se separan por una I.
Cuando son 3 o más autores, es decir, que su documento tiene de 3 a más autores. En ese caso, van los apellidos del primer autor seguido de et al, punto. Et al significa y otros, es decir, y otras personas también están en el documento, cuando son de 3 o más autores. Entonces, el apellido del primer autor, et al, punto. Cuando son autores corporativos con abreviación. Los autores corporativos son empresas, organizaciones, instituciones, entes gubernamentales. Entonces, cuando tiene abreviación en la primera cita, con énfasis en el autor, sería el nombre completo de la organización o el autor corporativo, abro paréntesis, la abreviación, coma, el año, cierro paréntesis. Con énfasis en el texto, abro paréntesis, el nombre completo, abro corchetes, la abreviación, cierro, coma, el año, coma, p punto y el nombre de la página. Y cierro. Y ya a partir de la segunda cita en adelante, pues se puede poner la abreviación. Esto solamente aplica cuando son autores corporativos, cuando la abreviación es muy reconocida. Si no es tan reconocida, entonces es mejor ponerlo como si no tuviera abreviación, que es tanto en la primera, segunda y demás citas, ponerlo siempre con el nombre completo. ¿Preguntas con la parte de las citas o vamos bien hasta acá? Muy claro, y con los ejemplos, pienso que a los chicos pues les va a quedar muy fácil de identificar y máxime que en la grabación, en caso que ellos en sus trabajos requieran de pronto recordar, ahí pueden hacerlo. Claro que sí, la sesión está bien grabada, entonces cualquier cosa. De todas formas, antes les Correcto. paso dónde va a estar subida esta grabación al Fabuloso, finalizar. muchas gracias. ¿Listo? Entonces ya continúo con la última parte, que es la parte de las referencias. Entonces, pues el título, referencias, no se pone ni bibliografía, ni referencias bibliográficas, ni web bibliografía, nada de esas cosas, solamente va referencias. Debe estar dentro de negrita, tampoco se utiliza mayúscula sostenida. Todo elemento citado debe estar referenciado y todo elemento referenciado debe estar citado. Es decir, si ustedes citaron algo, lo tienen que referenciar sí o sí al finalizar su trabajo. Y si referenciaron algo es porque ya lo citaron. Suele pasar mucho que, digamos, se utiliza una tesis, un informe o cualquier documento como guía, pero nunca lo citaron ni textual, ni parafraseado, ni cita de cita. Entonces, ese tipo de documentos no hay que referenciarlos. Debe estar ordenado alfabéticamente. Las referencias también entran por apellidos de los autores. Y no importa si son personales o corporativos, todos deben estar ordenados alfabéticamente. Es decir, tienen no sé, un documento del Tecnológico de Antioquia. Luego por allá algo de la Alcaldía de Medellín. Luego alguien llamado Duarte, Arenas, no sé, Carmona, Zapata, Vera. Entonces, todos esos se toca empezar a organizarlos alfabéticamente. Entonces, primero la Alcaldía de Medellín, luego Arenas, Duarte, Tecnológico Antioquia, Zapata. Se utiliza sangría francesa. Y el interlineado va 2.0, el tipo de la letra y pues el tipo, tamaño de la letra va igualito también. Estos serían los elementos de las referencias. Entonces, el primero es el autor. No vayan a confundir esta tablita con el de las citas. En las citas, cuando son 3 o más autores, se pone el primer apellido y luego et al. En las referencias ya van todos los apellidos de los autores. Cuando es un autor, entonces van los apellidos del autor, coma, la inicial del nombre, punto. Cuando son dos iniciales, inicial, punto, un espacio, inicial, punto. Cuando ya son de 2 a 20 autores, se ponen los apellidos y las iniciales de todos los autores. Si tienen un documento con 15, los apellidos y las iniciales de los 15 autores. Y entre el penúltimo y el último, pues se separan por una I. Cuando ya son más de 20 autores, en ese caso van a poner los apellidos y las iniciales de los 19 primeros. Al llegar al 19, por ejemplo, acá, mi autor 19 sería Domínguez, J. Punto, coma, pongo 3 puntos suspensivos y los apellidos y la inicial del último autor. Ejemplo,
Si ustedes tienen un documento, digamos, con 45 autores, en ese caso, van a poner los 19 primeros, al llegar al 19, los apellidos, coma, inicial, punto, coma, 3 puntos suspensivos y el apellido y la inicial del autor número 45. Se saltaron del 20 al 44. Cuando no hay un autor, se pone el título de la publicación. Y cuando son autores corporativos, se pone el nombre completo del autor corporativo. Y hay ocasiones, como por ejemplo con las secretarías, que hay que hacer aclaraciones de dónde provienen. Y los otros elementos serían fecha, título y fuente. Son autor, fecha, título y fuente. Siempre van a ser esos 4 elementos en las referencias. Este cuadrito acá se los muestro en caso extremo, en caso de que les llegue a pasar a esta, que les llegue a faltar alguno de esos 4 elementos, pero la idea es que nunca, nunca, nunca les falte, más que todo porque ustedes van a presentar ya su trabajo, pues, pues ya no es de cierta forma un trabajo académico, sino ya algo más especializado, entonces la verdad que nunca les falte. Porque una referencia completa debe ir así, autor, punto, abro paréntesis la fecha, cierro, punto, título, punto, fuente. Si le llega a faltar alguno, en caso de, si les falta el autor, inician con el título, entre paréntesis la fecha y luego la fuente. Si le hace falta fecha, autor, entre paréntesis con las siglas S.F. el título y la fuente. Si le hace falta título, entonces autor, entre paréntesis la fecha, abren corchetes, la descripción breve de lo que se leyeron, cierran, punto fuente. Si le hace falta autor y fecha, entonces título, entre paréntesis S.F. y la fuente. Si le hace falta autor y título, entonces descripción breve la doble entre corchetes, entre paréntesis la fecha y la fuente. Y si les falta fecha y título, entre el autor, entre paréntesis S.F. Cierran, punto, entre corchetes la descripción breve de la obra, cierran, punto, fuente. ¿De verdad? La idea es no utilizar, pues que no les falte nada, porque no es muy recomendable tampoco utilizar documentos que les falte un autor o que les falte un título, que son pues elementos básicos. Ahora sí va a comenzar entonces con unas referencias más comunes, de las que pues se pueden encontrar más seguido. Comienzo con la de los libros. Cuando es un libro impreso, apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del libro en cursiva, punto editorial. Cuando son libros electrónicos va igual, solamente que después de la editorial, punto, pone la URL. Solo la URL. Cuando son Jessica, libros, perdón, qué claro, pena, estaba tratando de interrumpirte, pero no me daba el micrófono, lo tranquilo, logré. profe. Sí. Discúlpame, te interrumpo. En la referencia del libro impreso, dice Universidad del Valle. Muy bien, no es necesario poner el país, la ciudad, solo hasta allí, el lugar de impresión del libro, hasta ahí se llega. Sí, profe, hasta ahí. En la parte de la Ok. ciudad y el país se ponía en la 6ª edición. Muy Esta, bien, ajá, esta 7ª ya eliminó esa parte. correcto, Ujú. importante eso. Ya puse aquí la anotación. Claro que sí, profe. Si esa partecita era la 6ª edición, ella esta 7ª Mm, solo llega hasta la editorial. Los libros con editor, es decir, que el editor o el compilador, como quieran decirle, fue el que más participó del libro. Entonces, apellido, coma, iniciales, punto, abre paréntesis con ed, que es editor, cierro, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título en cursiva, punto, la editorial, y en caso de que aplique, es decir, en caso de que fuera un libro con editor virtual o electrónico, la URL. El capítulo del libro, esto se refiere cuando un libro es escrito por diferentes autores. En ese caso, sería apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título, el capítulo, la entrada, inclusive ese capítulo se llama capítulo 5, ponen así, capítulo 5. Punto, en iniciales, el apellido del editor. Abren paréntesis, ed, punto, el título del libro en cursiva, abren paréntesis de nuevo, y con pp, acá se pone la pp, el número de las páginas,
de ese capítulo. Punto editorial, punto, y en caso de que aplique la URL. Los diccionarios, cuando es un diccionario impreso, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis el año, cierro, punto, el título del diccionario en cursiva, punto editorial. Los diccionarios electrónicos acá ya va un poquito más diferente, es decir, cuando sacan definiciones de un diccionario electrónico, del autor, coma, iniciales, abro paréntesis. Por ejemplo, en este ejemplo tengo la Real Academia Española, que es un autor corporativo. Punto, el título, el diccionario en cursiva, punto, y ponen la fecha de recuperación. Es decir, cuando recuperan esa definición. Recuperado en el mes, el día y el año, coma, de y la URL. De los más usados en el ámbito académico, los artículos. Cuando es un artículo impreso, el apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título del artículo, punto, el título de la revista, en cursiva, coma, el volumen de la revista también en cursiva, coma, abro paréntesis, el número que también pertenece a la revista, cierro, coma, y sin PP ni nada de esas abreviaciones se pone el número de las páginas. De 1 a 10, de 45 a 55, solamente el número de las páginas. El artículo en línea también va igual, solamente que al finalizar el número de las páginas, punto, se pone la URL o el DOI. El DOI es la cédula que tienen algunos artículos en línea. No todos los artículos lo tienen, algunos sí, otros no. Pero siempre que un artículo en línea tenga DOI, siempre va a ser preferible poner el DOI. Bueno, si nos dan tiempecito, ojalá que sí nos dé, les muestro la parte del DOI, que también es como un enlace, pero con números. Entonces siempre va a ser mejor poner un DOI. Y si en caso, el volumen y el número pertenecen a la revista, porque las revistas se publican con volumen y con número, pero hay algunas que se publican o solo con volumen o solo con número. Si les falta alguno de los dos elementos, ya sea volumen o número, se puede hacer caso omiso de eso. Las tesis, cuando es una tesis impresa, apellido, coma, iniciales, abro paréntesis, el año, cierro, punto, el título de la tesis en cursiva, y entre corchetes pongo si es una tesis de especialización, maestría doctoral, coma, el nombre de la institución y cierro corchetes. Cuando es tesis en línea, igual apellido, iniciales, el año entre paréntesis, el título de la tesis en cursiva, abro corchete, la tesis de maestría, especialización doctoral, nombre de la institución, cierro, punto, el nombre de la base de datos o repositorio, punto, la URL. Las bases de datos también tienen tesis, entonces sacaron esa tesis de una base de datos, ProQuest, Coincider, Scopus, ponen el nombre de la base de datos. Si por repositorio, ponen el nombre del repositorio. Los repositorios donde se alberga toda la producción académica de una institución, es decir, donde van a estar los trabajos de grado, las tesis y también investigaciones y trabajos de algunos docentes. Y esa parte del repositorio la van a encontrar siempre, generalmente siempre, por las bibliotecas. En nuestro caso se llama repositorio digital TDA y ya luego la URL. Los periódicos, cuando es periódico impreso, apellido, coma, iniciales, abre paréntesis, acá ya va la fecha con año, día y mes, cierro, punto, el título del artículo de la noticia, punto, el nombre del periódico en cursiva, coma, y de nuevo la página sin la abreviación. Periódico en línea va igual, solamente que al finalizar, después del nombre del periódico en cursiva, se le pone la URL. Las páginas web serían tu apellido, coma, iniciales, punto, abro paréntesis, la fecha con año, mes y día, cierro, punto, el título en cursiva, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Si el nombre del sitio web y el autor, como en este caso, pues son iguales, acá lo tengo como ejemplo, pero en caso de que sean iguales, pues ya esa parte del nombre del sitio web se puede hacer pues omisión. Cuando son videos, el apellido, como iniciales, abro paréntesis nuevo, fecha, año, mes y día, cierro, punto, el título del video en cursiva y entre corchetes video. Tengo que hacer la distinción de que es un video. Cierro, punto, el nombre del sitio web, punto, la URL. Ya sea el nombre del sitio web, ya sea YouTube o cualquier otro sitio web donde sacaron el video.
Las redes sociales también se pueden citar y referenciar. Pero es muy importante seleccionar redes sociales de autores corporativos y personales confiables. Es decir, no redes sociales de familiares, amigos o del influencer que le dio por hablar del tema hace una semana. Siempre redes sociales confiables. En ese caso, entonces sería apellido, coma, inicial, punto, abro corchetes, incluyendo el arroba, poner el usuario que utiliza para Instagram, Twitter o Facebook, cierro, punto, abro paréntesis la fecha, con año, mes y día, la fecha de la publicación en esa red social, punto, el título, la descripción del contenido con máximo de 20 palabras en cursiva, punto, nombre de la red, punto, la URL. La parte de la descripción del contenido es porque claro, a veces en las redes sociales cuando se publica no le ponen un título apropiado. Por ejemplo, si en el Tecnológico de Antioquia, eh, el Día de la Mujer, hace una semana pues publicaron una foto de la celebración ahí en la universidad. Pero al momento de publicar la fotografía pusieron fue un emoji. Pues acá no van a poner el emoji, lo que van a hacer es darle ya una descripción más apropiada. Las películas, en ese caso sería apellido, coma, iniciales, punto, del director y entre paréntesis director. Cierro, punto, el año, cierro, punto, el nombre de la película en cursiva y entre corchetes película. Punto, el estudio de la productora. Cuando es una canción, entonces apellido, coma, iniciales, o el nombre del cantante o el nombre del grupo musical. Es decir, con este ejemplo no tengo por qué buscar ni el apellido ni el nombre de Rihanna para ponérselo. Yo respeto su nombre como cantante, al igual que el nombre del grupo musical. No buscar ni los apellidos ni los nombres de todos los miembros del grupo musical, sino que pongo el nombre del grupo musical tal cual. El año de la canción, entre corchetes, perdón, entre paréntesis, punto, el título de la canción y entre corchetes, canción. Punto en título del álbum en cursiva, punto, sello discográfico o productora. Si la canción no pertenece a un álbum, se puede hacer omisión. Y ya para acabar, las referencias legales. Entonces tengo la Constitución, nombre oficial de la Constitución, punto, el artículo específico citado, punto, fecha de promulgación, entre paréntesis, país. La ley, el número de año de la ley, punto, el asunto, punto, la fecha de promulgación, punto, número en el diario oficial con DO, punto y el número. Y los proyectos de ley. El nombre del proyecto de ley, punto el órgano emisor, punto el número del proyecto de ley, punto la sección, coma, fecha. Listo. No sé si preguntas, dudas. Con los ejemplos muy claros, Jessica. Rico que pudieras de pronto generar el espacio para el tema del DOI, que sí me parece que es pertinente. Claro que sí, profe. Bueno, ya pasa a mostrar mi pantalla. Yo sé que esta parte, más que todas las referencias, es muchísima información, porque pues es demasiada. Pero la idea es que al menos ustedes se vayan con una idea de que pues todo se cita y todo se referencia. Entonces, que si por ejemplo yo estoy citando una imagen, entonces ya sé que una imagen puede tener su formato para referenciarlo. Ah, es que estoy mirando una fotografía en Facebook, entonces ya sé que una fotografía en Facebook también tiene una forma de referenciarlo. Es más que todo como eso, como que miren que como todo se puede referenciar, entonces saber que para cada fuente hay una estructura. Más que todo esa es la idea. Así, a compartir mi pantalla. Allá la pueden ver, ¿cierto? Te estamos viendo ya compartiendo Google, Jessica. Te podemos Listo. ver allí. Entonces, el DOI, como dije, pues es la cédula, busquémoslo acá, que tienen los artículos en línea, algunos lo tienen, otros no. El DOI es esto. Como dije, es un enlace también, aquí por este ladito, es un enlace, pero con números. Y siempre va a empezar con 10. Así. Artículo con DOI. Vamos aquí. Hablamos, por ejemplo, este. Yo, ¿cómo sé? Pues que eso tiene un DOI. Mirando siempre
toda la información bibliográfica de los artículos. Y siempre es mejor coger toda la información de esta parte. Porque acá también les va a aparecer toda la información, que el autor, que los autores, el nombre de la revista, este tiene volumen y número, la fecha, y aquí me aparece el DOI. Es con este número de aquí, que si yo lo copio y lo pego en Google, me va a volver a aparecer el artículo. Por eso siempre se prefiere mejor el DOI. Entonces, siempre es muy importante que cuando estén mirando la parte de los artículos, se fijen en pues como la información bibliográfica de estos, porque acá les va a aparecer todo. Toda la información necesaria para hacer esas referencias. Y como no todo lo van a tener, unos sí lo van a tener. Si yo, por ejemplo, miro este, miremos a ver si me da. Jessica, qué pena. ¿Es posible de pronto si entras a una revista, a esa ya, revista ecuatoriana? Eso te iba a pedir, que por favor Sí, ingresaras a una revista. Muy bien. listo. O sea, acá ya está, Gracias. allá hay una. Acá tengo ya un documento, ¿cierto? Que también están hablando. Por acá miran que tengo el DOI también. Ya siempre mirar toda la información bibliográfica de los documentos más que todo. Y esta de no se publica con número, pero con volumen y con número. No todas las revistas van a tener lo mismo, unas sí, otras no. Esta sí lo tiene. En caso de que les falte, pues se puede hacer caso omiso. Y al momento pues, de buscar los documentos, ¿no? Fíjense siempre que si tenga el DOI o no. Porque eso es lo que vaya en la parte al finalizar. En vez de la URL. Porque esta URL de acá puede cambiar muchísimo. Puede que luego en unos años, alguien esté mirando tu documento y al querer acceder a él, al acceder por la URL, puede que ya no esté. En cambio, por el DOI, es muchísimo más fácil de encontrar. Eh, En definitiva, para que le quede claro a los muchachos, el DOI es como la cédula sí, del documento y eso es inamovible e incambiable a través de los años. exacto. O sea, esta siempre va a ser lo que siempre lo va a representar a ellos, el DOI. Y ya rápidamente mostrarles un documento acá en Word sobre cómo se aplica la sangría. Así rápidamente. Entonces, pues ya ven que tienen, por así decirlo, 5 estilos y fuentes. Entonces está por aquí, Lucian Sanzunicoda 10, Georgia